Saludos, este es tu amigo y hermano Ricky Frontán y hoy vamos a continuar nuestro estudio en la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a estar en el capítulo 1, vamos a cubrir los versículos del 13 al 21 y el tema de hoy es llamamiento a una vida santa. Antes de comenzar en esos versículos, quiero comenzar en Primera de Corintios capítulo 1, versículos del 1 al 2, donde el apóstol Pablo dice: a la iglesia de Dios. Notemos, no la iglesia del pastor fulano. A veces nosotros tenemos la mala costumbre de decir, bueno, la iglesia del pastor fulano. No, es la iglesia de Dios. No es la iglesia de un pastor, no es la iglesia del Papa, no es la iglesia de ninguna denominación, no, es la iglesia de Dios. Y dice que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Primeramente a la iglesia de Dios, y entonces se dirige aquí a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Significa ser santo, significa es ser apartado. ¿Apartado de qué? Apartado para Dios, puesto que la mayoría de las personas, todas las personas que no están en Cristo, que no han nacido de nuevo, están bajo la ira de Dios. La Biblia deja bien claro en el Salmos 7, dice: Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. ¿Quién es el impío? Pues toda la humanidad, puesto que la Biblia en Romanos 3 deja claramente: por cuanto todos han pecado, están todos destituidos de la gloria de Dios. Así que toda la humanidad cae bajo eso. Y eso es importante tenerlo en claro, porque y la Biblia también habla de que tu corazón, en Romanos 2, no arrepentido, vas atesorando ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Es de esa ira que Cristo nos libera. Y es que somos apartados. En el momento en que una persona viene a Cristo, recibe a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, pasa de muerte a vida y viene a ser apartado para Dios, viene a ser un santo de Dios en posición. Un santo no es lo que la Iglesia Católica decide que es un santo. No. Bíblicamente, en el término bíblico y la enseñanza del Nuevo Testamento, es que todos los que han nacido de nuevo son santos, son apartados para Dios, ya no están bajo la ira de Dios. Si tú no has venido a Cristo, no se trata simplemente de decir yo creo en Dios o no, yo creo en Jesucristo, yo creo en la Biblia. No, se trata de estar en Cristo. Tú puedes pertenecer a cualquier denominación, puedes pertenecer a cualquier iglesia local, sin embargo no haber nacido de nuevo y como tal no eres parte de la verdadera iglesia de Cristo. Y como vamos a ver en otro estudio que vamos a hacer más adelante, la iglesia de Cristo no es una denominación. La iglesia de Cristo es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. ¿Compuesta de quién? De todos los que han nacido de nuevo. Ahora bien, la Biblia nos enseña claramente aquí que en posición todos los que han venido a Cristo, todos los que están en Cristo, son santos, son apartados para Dios, posicionalmente. Y entonces vemos que después dice: a todos los llamados a ser santos, a los santificados en Cristo Jesús, porque es solamente en Cristo que se puede ser santificado, en Cristo, llamados a ser santos. O sea, entonces vemos aquí claramente que habla de que todos los creyentes son santificados en posición, pero estamos llamados ahora a vivir de acuerdo a esa posición, a una vida santa. Y ese es el tema que vamos a estar discutiendo hoy aquí en Primera de Pedro, versículos del 13 al 21. Cuando vemos, quiero leerles el comentario que tengo aquí en la Biblia de Estudio Teológico referente a esto. Dice: la herencia prometida a los seguidores de Cristo debería motivarnos a mover, a poner toda su esperanza en su recompensa futura, a vivir en el temor de Dios, a quien los redimió al precio de su propio Hijo. En los versículos anteriores vimos claramente la herencia incorruptible, la esperanza de vida eterna que tienen todos los creyentes. Eso lo vimos en el video anterior, que lo pueden ver aquí en el canal de Ricky Frontán. Y basado en esa esperanza, entonces en esa motivación, es que estamos llamados ahora a vivir una vida santa. La vida cristiana no es una vida
pasiva, es todo lo contrario, es una vida de acción. Y eso es lo que vemos ahora en el versículo 13. El apóstol dice, por tanto, o sea, ya que él viene hablando de la esperanza que tienen los creyentes, de esa herencia incorruptible que tenemos en los cielos, que se va a manifestar cuando Cristo venga en gloria. Entonces dice, por tanto, no es que nos sentemos en una silla a esperar a Jesucristo, no es que nos sentemos en una silla pasivamente, como lamentablemente algunos del cristianismo piensan, no, es una vida de acción. Por tanto, eso debe ser lo que nos anima. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, sobrios, tenemos que estar alerta y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como dije, ese esperar por completo no es que nos sentemos en una silla a vivir una vida pasiva, no, todo lo contrario, tiene que motivarnos, ya que tenemos esa esperanza de vida eterna en el tiempo que estamos aquí. Tenemos que vivir nosotros aquí nuestra vida terrenal con vista a la vida eterna. Y es por tanto que tenemos que animarnos, ser alertas, ser sobrios, pendientes, para esperar por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando Cristo venga por segunda vez, cuando venga la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que es la esperanza de la iglesia desde que Él fue ascendido a los cielos y debe de seguir siendo la esperanza hasta el día de hoy, aunque tristemente no se habla mucho acerca del retorno de nuestro Señor Jesucristo en los púlpitos hoy en día. Muchos púlpitos están contaminados con esto del evangelio y la prosperidad, vivir tu mejor momento aquí y ahora, a falsos profetas profetizando mentiras de prosperidad, de siembra tu semilla y todo este tipo de cosas. Y poco se habla de la esperanza, de la vida eterna, poco se habla del retorno de nuestro Señor Jesucristo, que es cuando en verdad va a ser manifestada completamente esa gracia. ¿Qué significa gracia? Ese favor inmerecido que cada uno hemos recibido al recibir la salvación en Cristo Jesús. Y dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea, no nos podemos moldear. Como hijos obedientes, estamos llamados a la obediencia. No podemos moldearnos a esos deseos que teníamos antes, a esos arrebatos de ira, a esa lengua descontrolada, hablando palabras malas, blasfemando, insultando. No podemos dejarnos llevar por esos deseos egoístas. No podemos seguir dejándonos por esos labios mentirosos. No podemos seguirnos dejando llevar, conformarnos a esa lascivia. No, tenemos que batallar, no es lo que está diciendo. No os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. Cuando estábamos en nuestra ignorancia, antes de venir a Cristo, pues estábamos, o sea, en completa ignorancia lo que era la vida de piedad, lo que era Jesucristo, lo que era su palabra, lo que conlleva la salvación. Y bueno, pues uno vivía de acuerdo conforme al mundo, como el mundo actúa. En el mundo tú me la haces, tú me la pagas. Si tú hablas mal de mí, yo hablo peor de ti. O sea, si tú me saludas, yo te saludo. Si no me saludas, yo no te saludo. O sea, dejándonos llevar por la cultura, una cultura perversa ahora que dice que es lo más normal tener personas del mismo sexo y lo anda promoviendo por todas partes. Tal vez antes tú pensabas que eso era normal, estamos en el siglo XXI. Eso es algo normal en este siglo. Pues no podemos conformarnos a esos deseos. Tal vez era para nosotros normal estar viendo pornografía o estar viviendo en fornicación o estar en adulterio o estar en chisme todo el tiempo. No, tenemos que batallarnos contra esos deseos. Es lo que dice la Escritura. No nos podemos conformar. No es que yo siempre he sido así. No podemos. Tenemos que batallarnos. Y todo verdadero creyente va a sentir esta batalla. El mismo apóstol Pablo, cuando vamos a Romanos 7, vemos la batalla de un hombre de Dios, un predicador de la palabra de Dios, pero aún así se batallaba. Y él decía, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, él veía esa batalla en sus miembros. Y todo verdadero creyente va a estar en esa batalla, en esa guerra contra sí mismo. La guerra más grande de nosotros no es contra el diablo ni los demonios. No, la guerra más grande con nosotros es contra nosotros mismos, contra esta carne, contra estos deseos, contra este viejo hombre que quiere resucitar a cada rato, este viejo hombre con sus maneras de ser, o la vieja mujer, las hermanas que nos están viendo. O sea, es con quien tenemos que batallarnos constantemente.
Y es una batalla, y si tú no sientes esa batalla, amigo que me estás viendo por este video, si tú no sientes esa batalla, créeme que tienes que cuestionar verdaderamente si eres salvo, porque todo verdadero creyente va a sentir esta batalla a diario. Y mientras más conocemos la palabra de Dios, mientras más que crecemos espiritualmente, más nos damos de cuenta, más estamos conscientes del pecado que mora todavía en nosotros, más vamos a poder tener más discernimiento y ver cómo fallamos constantemente y cómo tenemos que batallarnos constantemente con esos deseos que antes le dábamos rienda suelta, pero ahora como cristianos no podemos, no podemos. Y eso es lo que dice aquí. Cuando estaba en la ignorancia vivíamos así. Ahora en Cristo no podemos seguir viviendo de esa misma manera. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Estamos llamados a vivir en santidad. La Biblia dice claramente seguir la paz con todo en el libro, la epístola de los Hebreos, seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y aquí dice el apóstol Pedro que tenemos, sed santos en toda vuestra manera de vivir. No es ser santo solamente los domingos en la iglesia. No es ser santo solamente cuando estamos entre hermanos cristianos y nos tratamos de tener un vocabulario y de tener una imagen muy espiritual, pero cuando llegamos a la casa es otra persona. Cuando estamos en el trabajo somos otra persona. No se distingue. Muchos de los llamados cristianos profesos, no se distinguen de los impíos en los trabajos. Hablan igual de malo, se ríen de los mismos chistes de doble sentido, hacen las mismas trampas, dicen las mismas mentiras, roban en su trabajo, no necesariamente dinero, pero sí tiempo. Le pagan por una cosa, se van y se van a perder el tiempo, no hacen su trabajo. O sea, en sus negocios mienten, hacen trampas, igual que todo el mundo. Como dije, su vocabulario, su entretenimiento. Pueden ver una película con desnudo donde están hablando malas palabras y blasfemando todo el tiempo, cuando la Biblia dice que esas cosas no se deben ni aún mencionar entre los santos. Pues muchos llamados cristianos ven televisión con pornografía, con malas palabras, blasfemando el nombre de Dios, y ellos lo más tranquilo, no, esto es solamente entretenimiento. No, estamos llamados a ser santos en toda vuestra manera de vivir. Cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en nuestro hogar, como esposo, como esposa, como hijos, como padres, como obreros, como empleados, como jefes, como ciudadanos, aun cuando estamos manejando nuestros vehículos, estamos llamados a respetar las leyes de tránsito. Tenemos que ser santos en toda vuestra manera de vivir. No solamente, no podemos dividir la vida, nuestra vida. Bueno, somos cristianos en la iglesia, pero en la casa es otra cosa. Muchas veces el tropiezo mayor para que las personas vengan a Cristo, incluyendo nuestros propios familiares por los que venimos orando, somos nosotros mismos, por la conducta que ven de nosotros en el hogar. Nos ven en la iglesia de una manera, pero en el hogar nos ven criticando, hablando mal del pastor, de cuánto hermano hay en la iglesia, hablando mal o mintiendo. Y eso es lo que están viendo. Y después nos queremos hacerlo muy cristianos y estamos orando. Somos el primer tropiezo, somos el tropiezo mayor contra las mismas personas, contra los incrédulos, a veces con el testimonio que damos en nuestros trabajos, en la calle, en los negocios. Se supone que el cristiano debería de ser el mejor trabajador, puesto que tiene que trabajar como si estuviera trabajando para Cristo, pero muchas veces no, son unos mediocres los trabajos. A veces se le da un trabajo, por mencionar algo, un plomero, un mecánico, una persona que trabaja en el hogar, porque va a la iglesia o porque entendemos que la persona es cristiana y pensamos que es una persona honesta que va a hacer su trabajo bien, honestamente, y resulta que a veces son los primeros que engañan, que hacen una mediocridad, que después que cobran se van o lo que hacen es una porquería de trabajo. ¿Qué testimonio estamos dando? O sea, no, estamos llamados a ser santos en toda vuestra manera de vivir. No podemos ser de una manera en la iglesia y en el hogar de otra. No podemos ser de una manera en la iglesia y en el trabajo de otra, secular. No, toda vuestra manera de vivir. Las 24/7. El evangelio es para vivirlo constantemente y es triste
ver cómo esto se predica muy poco en las iglesias hoy en día. Por eso es que el nombre de Cristo es vituperiado. Por eso es que tanta gente dice, no, es que todos esos cristianos son unos hipócritas. Bueno, aunque está mal generalizar, pero en parte llevan razón. Y no es que los verdaderos cristianos sean hipócritas, es las personas que profesan ser cristianos, porque no todo el mundo que está en una iglesia nacido de nuevo profesan ser cristianos, pero con los hechos lo niegan, como dice la Escritura. Por eso es que no por lo que tú profeses o yo lo que yo profese ser, lo que nos hace creyente, ¿no? La Biblia dice, por sus frutos se conoce el árbol. No es por el conocimiento, no es por los dones, sino por el fruto. Es que se ve cuál es el verdadero cristiano. Una vida de santidad en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice ahora el apóstol, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno. Alguien dirá, adiós, pero yo tengo entendido que la salvación no es por obra. La Biblia dice no es por obra para que nadie se gloríe. Cierto, la salvación no es por obra. Somos salvos solamente por la fe en Cristo. No es por obra para que nadie se gloríe. Las buenas obras van a seguir la verdadera fe, porque la fe sin obras es muerta. No es que fe más obra es salvación, es fe solo equivale a salvación, pero esa fe sola no viene sola, sino que viene acompañada con las buenas obras que Cristo preparó de antemano desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ella. Y esas obras, por medio de esas obras, ese fruto es que se va a ver cuál es el verdadero creyente o simplemente el que profesa ser creyente y no lo es. Pero cuando aquí habla de que va a juzgar a cada uno según vuestras según la obra de cada uno, los que no están en Cristo sí van a ser juzgados por sus obras. Y ya que por las obras nadie se va a poder salvar, porque todo el mundo ha pecado contra su conciencia. Nadie ha vivido una vida perfecta aquí excepto Jesucristo, pues esas obras son las que lo van a condenar el día del juicio. Ese día, ahora Jesucristo está disponible como abogado, pero si lo rechazamos como abogado hoy en día, un día lo vamos a enfrentar como juez. Ahora mismo todas nuestras malas obras, todo nuestro pecado es justificado, somos justificados en Cristo. Y ya Cristo pagó por todo eso. Pero el que no tiene a Cristo como Señor y Salvador, el día del juicio va a ser juzgado según sus obras y las obras no van a ser para determinar si te salvas o te pierdes. Las obras van a ser para simplemente la prueba de tu culpabilidad. Por eso, mis amigos y hermanos, ahora es el momento de venir a Cristo. Mañana puede ser demasiado tarde. En esta misma semana, ha sido una semana algo fuerte para mí. He perdido varios compañeros, amigos. Como algunos saben, yo por muchos años estuve en la lucha libre profesional y en esta semana por lo menos 4 compañeros de la lucha libre han muerto. De que yo tengo entendido, tal vez solamente uno solamente era creyente. Pues los otros lamentablemente, pues si murieron sin Cristo, no están en un lugar mejor. O sea, lo que le quiero decir, hoy es el día de salvación, mañana puede ser demasiado tarde. Ahora bien, dice que sabiendo, versículo 18, que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. La manera en que vivíamos antes era una manera vana, la palabra significa como hueca, nuestra vana manera de vivir. Ya no estamos llamados a vivir así, no, sino a vivir en santidad, en vivir para la gloria de Dios. Y dice, conducíos en temor, versículo 17, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí vemos dos cosas. Nosotros somos peregrinos y extranjeros, estamos en una tierra que no es nuestra tierra permanente, aunque a veces actuamos como si lo fuera, o nos sentimos como si no fuera, como si fuéramos a vivir la eternidad en este mundo. No, estamos solamente de paso, somos peregrinos y como tales debemos de actuar sabiendo que esto no va a ser nuestro hogar final va a ser en la presencia de Dios. Y teniendo eso en mente, es que debemos de conducirnos con ese temor santo, ese temor de ofender a Dios, ese temor de la disciplina de Dios cuando desobedecemos. Tenemos que estar constantes
preguntándonos si nuestras acciones glorifican a Dios o traen vituperio al nombre de Dios. Tenemos que andar en ese temor constante. Algo que muchos de los profesantes cristianos hoy en día, por su estilo de vida, por su manera de comportarse, es obvio que no andan en ese temor. Y es que comencemos, desde los púlpitos no se habla prácticamente del temor de Dios. ¿Y qué dice la Escritura? El principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová. Ese temor santo, ese temor de ofenderlo, todas nuestras decisiones, toda nuestra conducta del diario vivir tiene que estar basado en ese caminar, en ese temor de Dios. Y para el que no conoce a Cristo va más allá de temor. El que hasta ahora no está en Cristo, ese temor va más allá, debe de ser terror. Terror, sí, porque la Biblia dice que Dios es amor, pero también dice que Dios es fuego consumidor. Y la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esto es algo que no se habla mucho en los púlpitos hoy en día. Se quiere hablar solamente de amor, de prosperidad. Sí, si hablamos del amor de Dios, que fue manifestado en la cruz, pero tenemos que hablar de la ira de Dios, tenemos que hablar de lo horrendo que es caer en manos del Dios vivo si rechazamos el amor de Dios en Cristo Jesús. Así que seguimos, versículo 19, dice que entonces andemos, sabiendo, versículo 18, que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, andar ahora en el temor de Dios, sabiendo que fuimos rescatados de la manera de vivir, la cual recibimos como herencia de nuestros padres. Muchas veces nuestros padres nos crían según la cultura. O sea, para el tiempo que yo me crié, era lo más normal, era lo que me decía mi padre, era lo que yo veía en las películas, era lo que se veía en la cultura, que el hombre mientras más mujeres tenía era más macho. Ese era el típico macho, ¿no? Cualquiera que ve esas películas mexicanas de antes, de los años 60, 50, 60, todavía hasta 70. O sea, eso era lo que proyectaba todo el tiempo y así era, con esa mentalidad fue que uno creció. Ya yo en Cristo no puedo seguir pensando de esa manera, de esa herencia que tuve de mis padres, de la cultura, ya yo no puedo seguir pensando así. Hoy en día se han ido al otro extremo, hoy en día lo que se promueve no es el mujeriego, sino la homosexualidad, lo transgénero y todo este tipo de perversidades. Pues no, si tú pensabas así porque eres una persona, bueno, obviamente mucho más joven, que te has criado en esta manera, en esta cultura de ahora, del siglo XXI, pues no, ya no puedes seguir pensando como esa herencia que tuviste, sino que tenemos que ahora andar en toda nuestra manera de vivir en santidad, de acuerdo a la nueva vida en Cristo, esa herencia que recibimos no de nada que pueda ser contaminado, sino por la sangre preciosa de Jesucristo. Y es lo que dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. La caída del hombre, el pecado, la desobediencia, no sorprendieron a Dios. No sorprendieron. No fue que sorprendieron a Dios cuando Adán cayó, cuando Adán pecó y Dios dijo, bueno, ahora tengo que sacarme un plan B, a ver qué me saco de la manga para resolver esto. No, tristemente hay cristianos que piensan así, como que Dios está, de acuerdo a lo que pasa, Dios de repente improvisa y sale con algo. No, desde antes de la fundación del mundo, el pecado no sorprendió a Dios. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había apartado a Jesucristo. Ya Dios había escrito los nombres de los escogidos en el libro de la vida. No es que nadie nace salvo, nadie nace salvo. Ah, no, pero entonces si sus nombres estaban escritos en el libro de la vida, no. Nadie nace salvo. Tienen que venir a Cristo, tienen que venir en arrepentimiento y fe. Pero a la misma vez son los escogidos que ya Dios desde antes de la fundación del mundo había escogido, así como había apartado a Jesucristo como un cordero sin mancha. Porque en la ley del Antiguo Testamento los animales para el sacrificio no podían tener ninguna clase de defecto. Por eso Jesucristo es el Cordero de Dios, y fue completamente sin mancha, sin pecado, el único que vivió una vida perfecta y había sido apartado ya
ya desde antes de la fundación del mundo, es lo que está diciendo aquí. Pero se manifestó en los postreros días. Hoy vemos constantemente en Facebook, en las redes sociales, cada vez que sucede algo a nivel internacional, una noticia, uy, estamos en los últimos tiempos, Cristo ya viene, prepárate. Bueno, si estamos en Cristo estamos preparados. Si estamos en Cristo estamos preparados. Pero es importante notar que los últimos tiempos no es ahora simplemente o poco antes de la venida de Cristo. Los postreros tiempos comienzan desde la primera venida de Cristo y eso es lo que vemos en todo el Nuevo Testamento. Por eso aquí dice que Jesucristo fue manifestado pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Quiere decir que desde la primera venida de Cristo comienzan los días finales, lo que se llaman los postreros tiempos. Los postreros tiempos no es un periodo pequeño antes de la venida de Cristo, no, los postreros tiempos cubren desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo y después el siglo venidero o el estado eterno. Ahora bien, se ha manifestado por amor a nosotros, mediante el cual creéis en Dios. No podemos creer en Dios si no es por medio de Jesucristo. No se puede ser pueblo de Dios si no están en Cristo. Llámese judío, llámese gentil, llámese quien sea. Fuera de Cristo no eres pueblo de Dios. Fuera de Cristo no puedes creer en Dios. Es lo que dice, en el cual creéis en Dios. Y mediante el cual, o sea, por medio de Cristo, el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para vuestra fe y esperanza sean en Dios. La esperanza de nosotros, yo no tengo esperanza. Si alguien me dice, bueno, ¿y por qué tú eres salvo? ¿O por qué tú crees que vas al cielo? Definitivamente no es por mis méritos, no es porque soy una buena persona, reconozco que soy malo, reconozco que el pecado está en mí. Y reconociendo eso es que he venido a Cristo para salvación de mi alma, porque sé que yo mismo no me puedo salvar, porque aún las cosas buenas que hago, a veces las hago por motivos egoístas. Y si todos somos sinceros, vamos